Las metanefrinas en orina son más estables ante variaciones de pH y temperatura, como les comentaba recién, aunque se sigue recomendando el agregado de ácido para estandarizar las condiciones de la toma de muestra. Hay estudios que hablan de que la muestra puede permanecer estable hasta 7 días a temperatura ambiente, por ejemplo, para metanefrinas. Sin embargo, nosotros también vemos que cuando nos derivan por ahí muestras sin refrigerar, o cuando las muestras han pasado muchos días sin ser derivadas, también empieza a degradarse en cuanto a lo bacteriológico, y esto también nos interfiere, porque el pH aumenta y ya no es una muestra confiable. Entonces, por eso siempre nosotros recomendamos mantener las condiciones igual que como si fuésemos a medir catecolaminas. El bidón generalmente se recomienda que esté protegido de la luz, que sea un bidón oscuro o que lo mantengamos en un ambiente oscuro y fresco. Y cuando el laboratorio va a hacer una derivación a otro centro, debe enviar una alícuota refrigerada, no es necesario que esté congelada, con el dato de diuresis, medicación que el paciente está tomando y un diagnóstico presuntivo. En cuanto a las interferencias, bueno, existen algunos medicamentos que pueden interferir, ya sea porque nos generan resultados positivos o negativos, o también porque generan alguna interferencia justo en el pico o en el tiempo de retención donde nosotros tenemos que identificar el compuesto, que hacen que no lo podamos medir o no lo podamos cuantificar. Eh, lo ideal, lo ideal para la técnica nuestra sería que el paciente pudiese retirar la medicación que causa interferencias al menos una semana antes de la extracción de sangre o de la toma de muestra de orina. Como sabemos, esto no siempre es posible, hay determinados medicamentos que no se pueden suspender de un día para el otro, o que el médico considera que es más el daño que hacemos al retirárselo que dejarlo y tomar la muestra. Puede llegar a a resultar operativo, y de hecho nosotros nos manejamos de esa manera, realizamos el screening tal cual como está el paciente, salvo alguna que otra medicación que sabemos que sí o sí hay que retirar, y cuando obtenemos un resultado positivo, ahí sí nos comunicamos o consideramos si el médico le parece que puede ser retirada la medicación o no. Nos pasa mucho, por ejemplo, con la levodopa. Los pacientes que toman levodopa nos suelen dar dopaminas muy elevadas, que nosotros a veces no contamos con el dato de que el paciente está tomando esta medicación, y cuando nos comunicamos bueno, podemos indagar un poquito más sobre qué le pasa a ese paciente, qué medicación toma, generalmente están tomando levodopa. Entonces, bueno, ahí dejamos a criterio del médico qué es lo que ellos consideran, si se justifica o no suspender la medicación. En cuanto a falsos positivos, el aumento de las catecolaminas y por ende de sus metabolitos puede ser un reflejo de un aumento en la actividad simpática, como determinadas actividades como el ejercicio, los cambios de postura, ciertas comidas, el estrés, la hipoglucemia y algunas drogas pueden generar falsos positivos. Por eso es importante, bueno, por un lado, la ingesta de los alimentos que debe suspenderse es fundamental, sobre todo en muestras de orina. En muestras de sangre, el ayuno nocturno. En pacientes también gravemente enfermos o un estrés físico mayor también se producen falsos positivos, y en la insuficiencia renal crónica también. Allí en esta lista, bueno, hay algunas medicaciones que pueden aumentar las concentraciones, entre ellas ahí está el paracetamol, está la levodopa, los antidepresivos tricíclicos, que son por ahí las medicaciones que más se utilizan. Y algunas situaciones como la cirugía, situaciones de estrés grave, infarto, etcétera, que también el médico evaluará si es un paciente internado y realmente justifica hacer esta medición en esas circunstancias del paciente, bueno, evaluar si realmente se justifica o no, teniendo en cuenta que puede haber un falso positivo por estas condiciones. Y en cuanto a falsos negativos, si el tumor es muy pequeño, puede generar un falso negativo, o puede haber tumores que no produzcan noradrenalina y adrenalina, pero sí, por ejemplo, dopamina. En este caso nosotros tenemos la ventaja en nuestro laboratorio, la determinación de catecolaminas y de metanefrinas viene acompañada de la medición de dopamina o de 3-metoxitilamina, que es un metabolito de la dopamina. Entonces, a veces por ahí el paciente o el
colega derivante no solicita la dopamina, pero nosotros la vemos en la corrida y a veces le advertimos bueno, que tiene valores elevados y ellos ahí evalúan a ver que por ahí se les estaba escapando otra cosa, o por ahí nos dicen, no, ya sabíamos que tenía dopamina alta, por eso no la pedimos. Pero generalmente esto a nosotros no nos genera falsos negativos. Es importante también, bueno, como dije anteriormente, conservar la muestra eh, al abrigo de la luz, mantener el pH y no exagerar con el agregado de ácido, no agregar ácido concentrado, porque también puede producir una hidrólisis de las catecolaminas. También estos dos medicamentos, es importante que a la hora de atender al paciente le preguntemos si se hizo algún estudio con radiocontraste, porque la metilglucamina puede interferir, y la metiltirosina, que es, si no me equivoco, ustedes sabrán mejor que yo, es un antihipertensivo, también puede generar falsos negativos porque inhibe la tirosina hidroxilasa, que era una de las enzimas que les comenté que actuaba en la síntesis de las catecolaminas. En cuanto a la metodología analítica que nosotros utilizamos y es la que se recomienda para la medición de estas sustancias, la cromatografía líquida de alta performance con detección electroquímica provee una técnica específica y sensible que es la comúnmente utilizada para esta determinación. Es fundamental para esta metodología purificar previo a la separación cromatográfica la muestra. ¿Sí? Para ello eliminamos interferentes, muchos llevan pasajes por columna, digamos, con resinas de intercambio, y esto una vez que está preparado para poner dentro del equipo, ahí sí comienza lo que se denomina la separación cromatográfica. Entonces, bueno, el HPLC es un método de separación analítica, lo que hace es separar un compuesto que va a atravesar, a través de una fase móvil, va a atravesar una fase estacionaria, que generalmente es una columna de sílica, columnas de carbono, 18, y esta sustancia o este compuesto va a ir atravesando esa columna y con diferencias de afinidades se va a repartir más o menos en una u otra fase. Y esto va a hacer que al final de este, digamos, recorrido, va a eluir esa sustancia en un determinado tiempo, que nosotros le llamamos tiempo de retención, que va a ser característico de ese analito. Y el área bajo la curva de ese analito va a ser lo que nosotros vamos a cuantificar para saber qué cantidad de ese analito tiene esa muestra. La HPLC consta de varias partes, tiene un reservorio donde se coloca la fase móvil, tiene un inyector, que es el que introduce la muestra al sistema, tiene columnas, que es el sistema de análisis, un detector, que pueden ser de distintos tipos, nosotros utilizamos para estas determinaciones el electroquímico, pero también existen otros, y una computadora que almacena e interpreta los resultados. En esta foto podemos ver un ejemplo, ¿sí? Depende de la marca, obviamente, de HPLC, donde se ven los distintos módulos, el botellón de la fase móvil, y a la derecha la puertita que está abierta es el sistema de bombeo, que lo que hace es bombear constantemente fase móvil en el sistema. Esa es una columna, que es la fase estacionaria, y un horno de columna que lo que hace es permitirnos moderar la temperatura que queremos que llegue esa columna. Y a la izquierda ahí se ven los viales, cada uno de esos es una muestra de un paciente, y podemos ver en el dibujo del medio cómo se ven los picos a medida que van eluyendo. Justo ese es un ejemplo de catecolaminas, donde se ve el primer pico que es la noradrenalina, después sigue la adrenalina, el estándar interno y la dopamina, que es el pico más alto que se ve al final a la derecha. Y bueno, la curva de calibración, que lo que nosotros hacemos es una curva con cantidades conocidas de la sustancia que queremos usar, y vamos a referir el área bajo la curva del analito que nosotros queremos medir a esa curva de calibración, para llegar a los resultados. En cuanto a la etapa posanalítica, que es cuando interpretamos estos resultados, bueno, un valor de 4 veces, un aumento de 4 veces los valores de referencia de metanefrinas, se asocian a un 100% de probabilidad de estar ante la presencia de un tumor secretante de catecolaminas. Este es un modelo de informe correspondiente a muestras al azar de orina,
donde vemos que la normetanefrina está estratificada en hombres y mujeres, y además en grupos etarios, y la metanefrina en grupos etarios con su correspondiente correlación por gramo de creatinina. Como dijimos, esto es muy útil para los niños, pero también existen valores de referencia para adultos, así que es una determinación que se puede pedir y que tiene sus valores de referencia y tiene la misma utilidad que la orina de 24 horas. También igual pedimos dieta previa, porque por ahí uno pensaría, bueno, al ser una muestra de orina al azar, no necesitaría dieta. Si el paciente va a juntar una orina al azar y lo va a hacer en forma, digamos, programada, siempre recomendamos la dieta, pero también es una medición muy solicitada en pacientes internados. Y bueno, en ese caso obviamente que no vamos a hacer 3 días de dieta, ¿sí? Y este es otro ejemplo de modelo de informe, pero por 24 horas, también con la normetanefrina y la metanefrina estratificadas por grupos etarios y por sexo. Bueno, como dije al principio de la charla, es fundamental que trabajemos en forma interdisciplinaria, porque alrededor del paciente hay todo un grupo de gente que trabaja y que es importante que se conecte para poder llegar más rápido al diagnóstico y además a un diagnóstico certero. Y sobre todo a nosotros en el laboratorio, que no tenemos ese contacto directo con el paciente, ni con las imágenes, ni con el psicólogo, y muchas veces ni con la historia familiar, es importante la relación directa con el médico especialista para poder entre ambos llegar, digamos, a interpretar los resultados y ver si realmente tienen la utilidad que tienen y cuándo evaluar una nueva muestra, cuándo pedir otra determinación complementaria, todo eso lo podemos evaluar entre las dos partes, digamos. Bueno, y un ejemplo de esta interdisciplina, de esta relación entre laboratorio y médico, por ejemplo, nos pasó hace poco y nos ha pasado otras veces también, ahora ya lo imaginamos. Pero bueno, hemos tenido pacientes con metanefrinas normales que a la hora de firmar los resultados o de validarlos, revisando antecedentes, el paciente tenía unos meses antes un valor completamente patológico. Entonces uno enseguida duda si la metodología está mal, bueno, qué es lo que hicimos mal, o si hubo algún error. Siempre pensamos en eso, antes que nada. Y en este caso se trataba de un paciente que había sido operado. Entonces el segundo valor era completamente normal y era completamente lógico con lo que le había pasado al paciente. Pero bueno, de todo esto, si nosotros no tenemos una comunicación, ya sea con el otro laboratorio derivante o con el médico, no lo podemos saber. Bueno, un ejemplo de algoritmo para el estudio de feocromocitoma habla de un screening de metanefrinas en plasma libres, que si son normales es prácticamente improbable que se trate de un feocromocitoma, por eso es que cada vez se habla más de pedir primero las metanefrinas en plasma, y si estas dan aumentadas, recién ahí se puede confirmar el diagnóstico con la medición de metanefrinas en orina o de cromogranina A. En este caso, si dan elevadas, confirma el diagnóstico, y si son normales, puede que se trate de un falso positivo. Como conclusiones, bueno, numerosos trabajos recomiendan medir las metanefrinas libres en plasma como primer estudio en la búsqueda del feocromocitoma o del paraganglioma. De no estar disponible, la segunda alternativa son las metanefrinas fraccionadas en orina, y siempre se le suma algún otro estudio, como puede ser cromogranina A, puede ser catecolaminas en orina, puede ser ácido vainillín mandélico. Pero bueno, siempre las metanefrinas siguen presentando ventajas en sensibilidad, en estabilidad del anerito y en especificidad, entre otros. Es muy importante conocer todos estos falsos positivos y negativos, también las interferencias. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de validar los resultados es la única herramienta que tenemos y nos ayuda mucho para saber si realmente hay que pedir una nueva muestra o si realmente se justifica o si ese valor es coherente con lo que el paciente está diciendo que tiene o que toma. Y bueno, como final es importante el trabajo interdisciplinario para poder interpretar los resultados en forma correcta. Y bueno, como último comentario, que ya lo hablamos al principio un poquito, nosotros desde el laboratorio acá estamos tratando de desarrollar, está bastante avanzado,